Aprende cómo comenzar a vender en Amazon FBA y encontrar productos baratos para que los puedas revender y comenzar a ganar dinero. Así que vamos al paso número 1. Y bueno, lo primero, ¿qué es Amazon FBA y cómo funciona este gran negocio? Lo que es FBA significa Fulfillment by Amazon, en español, gestionado por Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que tú mandas tus productos a los almacenes de Amazon para que posteriormente Amazon mande sus productos de sus bodegas al cliente. De hecho, vas a estar viendo todo esto al detalle a través de todo este curso. Es muy conocido este sistema de Amazon FBA precisamente por lo fácil que es enviar tus productos a los almacenes de Amazon. Entonces es lo mejor que puede haber en cuanto a logística, ya que existen dos tipos, Amazon FBA y Amazon FBM. Ok, el FBM significa que todo tú lo vas a estar haciendo, entonces es mucho más trabajo. Por eso siempre preferimos, y quizás tú también lo has escuchado, que se habla más de Amazon FBA. Ok, ahorita aquí vas a ver en pantalla ahorita un ejemplo de cómo es esta logística. Entonces aquí tenemos Alibaba, que es el proveedor donde tú vas a estar comprando los productos, o también los puedes comprar a través de AliExpress. Recuerda que vamos a estar entrando en detalle de cómo puedes hacer tu compra de forma segura aquí en AliExpress o en Alibaba, ok, a través de este curso. Entonces, ¿cómo funciona? Tú compras tus productos aquí en Alibaba o en AliExpress, y después de que compres los productos los mandas a los almacenes de Amazon o a las bodegas de Amazon FBA. Obviamente Amazon recibe tu producto, y una vez que Amazon recibe los productos lo va a procesar y todo, y ya van a estar listos para que salgan a la venta. Ok, en cuanto ya están listos, tú los pones en la plataforma, los configuras, que se posicionen de manera orgánica, le haces publicidad, etcétera. Y cuando el cliente entre a Amazon y haga una compra de tu producto, viene el otro paso, que es que Amazon lo envía desde sus bodegas a el cliente que compró. Ok, entonces son los tres pilares importantes que tú tienes que saber de cómo funciona este modelo de negocio de Amazon FBA. Como pudiste ver, es un modelo bastante fácil y sencillo. Recuerda, solamente compras el producto, lo mandas a los almacenes y Amazon se ocupa de enviarlo al cliente. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora, aquí en Amazon hay tres principales formas en las que tú puedes comenzar a vender. Ok, recuerda que si tú eres principiante, yo siempre te voy a estar recomendando que comiences con lo que se llama arbitraje, que es revender un producto. Es decir, tú compras un producto barato en cualquier tienda que lo puedas encontrar a buen precio y lo revendes en la plataforma de Amazon. Ahorita vamos a estar viendo ejemplos 100% reales para que puedas ver cómo funciona el método de arbitraje. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que hacen arbitraje comprando solamente en Costco y revendiendo los productos en la plataforma de Amazon. Aquí estamos en Costco, Estados Unidos. Como puedes ver, Costco tiene una marca propia que se llama Kirkland Signature. Ok, y aquí tú puedes ver los productos. De hecho, aquí está el agua, que es un ejemplo que te quiero mostrar. Y aquí, como puedes ver, estamos en Amazon USA. Como puedes darte cuenta, pues están revendiendo este producto que tú ves aquí, ok, que de hecho pues es de la misma marca de Costco. Ahí te lo están vendiendo. Entonces, esto es el arbitraje, que tú compres un producto barato en Costco para que te pueda dejar una ganancia y lo revendas en Amazon para obtener pues buenas ganancias. Ok, recuerda que esto es un ejemplo, no solamente está Costco. Si tú estás en Estados Unidos, hay muchísimas tiendas, tanto en línea, está Target, están muchísimas tiendas, tanto físicamente tú puedes comprar como en línea. Si estás en México o en cualquier otro país, también lo puedes hacer por internet. Ok, pero el concepto general es simplemente comprar un producto en alguna tienda que te salga económico. Ok,
para que lo puedas revender en la plataforma de Amazon. Por ejemplo, este producto del agua, si yo le doy clic aquí, obviamente pues va a ser un producto que va a estar muy revendido por muchas personas, ¿ok? Porque al ser una marca de Costco, pues es bastante fácil que muchas personas compren también en Costco para revender. Igual como puedes ver, aquí está este otro producto. Todo lo que tú veas de la marca Kirkland es una persona que lo compró en Costco y lo está revendiendo, ok, en Amazon, ok. Aquí yo te quiero explicar algo. Como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha, dice nuevo desde, y ahí entre paréntesis 9, es decir que hay 9 personas vendiendo este mismo producto. Por lo que yo te comento, la competencia es mucho más fuerte aquí en este tipo de producto, ya que es muy fácil ir a las tiendas, comprar y revenderlos. Entonces todos estos, como ves, están vendiendo el mismo producto. Y aquí pues se puede decir que está lo que sería la batalla de precios. El que dé el mejor precio pues es el que lo va a vender más rápido. Así funciona el arbitraje, y vamos a estar viendo el siguiente método con el cual tú también puedes vender. Y es que tú vayas a vender productos handmade o hechos a mano. Aquí también estamos en Amazon USA, y como puedes ver aquí Amazon te lo ordena por categoría. Puedes comprar joyería, bolsas, etcétera. Pero lo que tú quiero que tú veas es como pues todos los productos que tú ves aquí se supone que son creados por las mismas personas que son artesanos. Aquí por ejemplo cocina y comedor, como puedes ver, son productos que están fabricados por las mismas personas. Entonces pues tienes diferentes beneficios que Amazon te va a ofrecer por ser tú un artesano que fabrica sus propios productos. Yo siempre lo he dicho en muchos videos que pues tiene bastante potencial este tipo de categoría de productos hechos a mano, ya que no está tan explotado. Unos productos muy comunes que tú puedes hacer es la joyería. Ok, también si sabes lo que es tejer, etcétera, puedes hacer cestas tejidas, macetas, etcétera. Sinceramente el cielo es el límite. Como puedes ver acá, decoración del hogar, vamos a ver qué productos hay. Ahí estamos viendo estos productos que pues son hechos a mano por personas que les gusta hacer este tipo de cosas y que quieren pues de cierta manera comenzar a ganar dinero con lo que hacen. Entonces, si tú eres un fabricante que hace sus productos del principio a fin, te recomiendo mejor registrarte en Amazon Handmade, ya que vas a tener muchos beneficios que también vamos a estarlos viendo a lo largo de este video. Y bueno, el otro modelo de negocio que también tú puedes hacer aquí en Amazon pues se llama marca privada. Este modelo de negocio, si te soy muy sincero, no es muy fácil de hacer, ya que tienes que tener una marca registrada primero por el gobierno de tu país para después darla de alta en Amazon FBA, ¿ok? Y ya puedas comenzar a vender tu propia marca. Aquí yo te enseño productos que tú estás viendo ahorita que obviamente tienen su propia marca. Como puedes ver, este se llama Teen Organic Cream, ok, también este es de la misma marca. También está esta crema facial que se llama Matte Hippie, y así aquí hay muchos productos que quizás no sean marcas reconocidas. Obviamente van a haber marcas que sí, pero tú puedes crear tu propia marca dentro de Amazon y comenzar a venderla. Tiene muchas ventajas porque las personas van conociendo tu marca y después tú puedes escalar esto a un e-commerce propio y llegar al punto de quizás no depender tanto de Amazon, ¿ok? Que también es algo muy importante. Entonces tiene grandes beneficios, y el principal beneficio pues es que tú lo puedes escalar mucho más. Aquí como puedes ver, por ejemplo, vamos a estar viendo esta crema, y como puedes darte cuenta, ponle que fue una persona que hizo su propia crema y la fabrican ellos mismos y le ponen su propia marca que se llama Matte Hippie y la están vendiendo dentro de Amazon. Entonces las personas van dejando calificaciones, como puedes ver tiene muchas calificaciones, quiere decir que es un producto que se vende bastante bien. Y lo más importante es que las personas pues van conociendo tu marca, ok, y cuando vienes a ver ya tienes como cierta autoridad en el mercado y ya las personas saben que si te compran a ti es una marca de confianza, ok. Entonces por eso yo siempre recomiendo comenzar con arbitraje, ok, y después te puedes pasar ya a crear tu marca propia para comenzar ya a vender tu producto y que la gente te conozca por una marca, no por un revendedor. Y bueno amigos, ahora lo siguiente es
que tú tengas un producto en mente el cual quieras vender. Si tú ya tienes un producto con el cual has trabajado de forma física y ahora lo quieres vender por Amazon, mucho mejor porque ya conoces cómo se vende ese producto, ¿ok? Ahora, algo muy importante, recuerda que tú no puedes importar un producto de AliExpress o de Alibaba en la primera compra muchos productos, porque lo que tienes que hacer primero es comprar una muestra. Ok, el proveedor te tiene que mandar la muestra para que tú puedas validar que efectivamente el producto cumple con la calidad que tú quieres. Porque si tú compras productos y todavía no has validado la calidad, al momento que los mandes a vender a Amazon y ese producto salga de mala calidad, obviamente te lo van a estar regresando tus clientes y te van a hacer muchas reclamaciones en Amazon. Entonces, por eso es súper importante que el primer paso sería comprar las muestras. Ahorita yo te voy a estar dando tips y consejos para que puedas validar un producto que tú tengas en mente y también donde puedes conseguir ideas para vender productos, ¿ok? Ahora, donde tú puedes encontrar ideas de productos para vender en Amazon es en AliExpress. Ok, aquí en AliExpress, cuando tú entras a la página principal, está este apartado que dice super ofertas de productos que tienen muy buen precio, que tú le puedes sacar un beneficio. También está este apartado que dice plus, con productos de 50% de descuento también. Y acá arriba tenemos esta parte que dice superventas, es decir, los productos que se han vendido muy bien. Si tú le das clic, te van a estar apareciendo varios productos en los cuales se han vendido muy bien en la plataforma, como puedes ver, cargadores, etcétera. Y aquí tú vas teniendo ideas de qué producto quieres tú vender, ¿ok? Recuerda que el producto que tú quieras vender, puedes ver cómo se está vendiendo en Amazon. Ahorita lo vamos a estar viendo para ver si te conviene o no te conviene vender ese producto. También otra página que quizás ya conozca se llama Shein. Igual aquí tú puedes comprar a buen precio y revenderlos en la plataforma de Amazon. Y por último, yo te recomiendo Nihao. Si quieres vender joyería, bisutería, ropa, accesorios, lentes, etcétera, lo puedes hacer comprando en esta plataforma, que también tiene muy buen precio a mayoreo para que los puedas revender. Recuerda que también tú tienes que sacar lo que serían las ganancias del producto para ver si te conviene o no te conviene vender ese producto. También lo vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que quieras vender un producto. Ahora tú te vienes aquí a Amazon y, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con este producto que yo conozco, que se llama Lindsay Coffee 3 en 1. Aquí lo ponemos en el buscador. Ahora, supongamos que yo quisiera vender este producto. Ok, yo sé que este producto lo puedo comprar a un precio económico para poder revenderlo, pero lo importante es saber si me conviene o no me conviene venderlo aquí en la plataforma de Amazon. Entonces, lo primero que voy a hacer es obviamente buscar el producto. Aquí lo tenemos y como podemos ver, en este caso este sería lo que es un pack de 2 piezas, ok, en $36, ok. Y aquí lo tenemos. Si tú lo quieres llevar solamente por un paquete, serían $21. Entonces yo entro aquí, le doy clic y acá voy a estar viendo toda la descripción del producto, ok. Y como puedes ver, acá abajito yo tengo este apartado que dice enviado por Amazon, es decir, que ya está en la bodega de Amazon y vendido por la empresa que lo tiene. Y abajito, como puedes ver, me está diciendo que 8 personas están vendiendo este mismo producto. Si yo le doy clic, quiero ver a cuánto lo están vendiendo. Entonces, como puedes ver aquí, obviamente hay personas que lo están vendiendo la mayoría al mismo precio y hay personas que lo venden más caro, $29, $32. Entonces, ¿qué percibo yo? Que voy a tener mucha competencia al vender este producto. Entonces, sinceramente, lo estaría descartando, ya que hay muchísima competencia, ok. Ahora lo que voy a estar haciendo es comenzar a buscar otro producto que yo quiera vender, ok, para que pueda ver si hay una oportunidad de venta. Ahorita te voy a enseñar un ejemplo. Entonces, amigos, aquí como puedes ver, yo también me gustaría vender este producto que es de la misma empresa que yo te comento, ok. Entonces, ahora, como puedes darte cuenta, igual vamos a estar viendo lo mismo y aquí me aparece que solamente hay 3 personas
vendiendo el mismo producto, por lo tanto voy a tener más oportunidad de poder vender el producto más rápido. Si le damos clic, ahí puedo ver que los demás no lo venden a $44 como lo hace este vendedor, sino lo venden más caro. Entonces lo que podemos hacer es venderlo a $44 cerrado, ok, para que se pueda vender más rápido, para que nosotros lo podamos vender primero, ok. Entonces de esta manera es como tú puedes comenzar a buscar artículos para revenderlos, ok, sin estar agregando productos nuevos o todavía sin estar usando lo que sería la marca privada, ok. Esto es para que tú puedas agarrar experiencia en la plataforma, para que puedas ver cómo se hace el envío de tu domicilio a los almacenes de Amazon, etcétera. De esta manera pues puedes tú comenzar a hacer arbitraje. Recuerda que esto es un ejemplo y tú puedes hacer esto mismo con cualquier otro producto. Ahorita vamos a estar viendo un ejemplo. Supongamos que tú también quieres importar un producto de China y revenderlo aquí en la plataforma de Amazon. Un producto que yo he estado checando es dispensador de jabón. Nos aparecen varias opciones, ok, y este producto que te enseño con la flecha, como puedes darte cuenta, tiene 1942 calificaciones y se vende a $28, pero tiene un cupón del 15% de descuento. Entonces si tú quisieras vender este producto, vamos a darle clic y vamos a ver si por ahí hay otro vendedor que lo tiene. Entonces, como puedes ver, no hay ningún otro vendedor, porque me imagino que este proveedor obviamente es marca privada, porque aquí tenemos una marca. Entonces aquí sería pedir autorización para ver si te dejan vender este mismo producto al vendedor, ok. En dado caso que te den la autorización, pues tú puedes vender este mismo producto y prácticamente serías tú y el otro vendedor que van a vender este mismo producto, ok. Entonces está muy bien, porque pues es un producto que está muy bien calificado y que se ve que se está vendiendo muy bien, ok. Y así tú puedes comenzar a revisar qué producto vas a vender. Más adelante vamos a ver cómo puedes pedir una autorización para vender algún producto que te interese revender en arbitraje. Ahora, antes de que yo te enseñe cómo tú puedes importar un producto y venderlo en Amazon FBA, pues tienes que saber cuánto te va a costar comenzar a vender en Amazon, ok. Esta página que estamos viendo aquí es de Amazon Estados Unidos, y aquí, como puedes ver, tienes este botón que dice regístrate. Pero recuerda que antes de abrir tu cuenta necesitas saber los requisitos necesarios y cuánto es que Amazon te va a cobrar, ok. Ahí abajito dice que vale $39,99 al mes. Aquí yo te pongo lo que son los planes de venta que están disponibles en Amazon Estados Unidos. Recuerda que para México solamente está que se llama profesional. Ahora, aquí tenemos el individual y como puedes ver te van a estar cobrando $0.99 por artículo que tú vendas, más tarifas de ventas adicionales que vamos a estar viendo, ok. Y aquí te dice: el plan individual es ideal si vendes menos de 40 unidades por mes, aún no decides qué vender y no planeas anunciar ni usar herramientas avanzadas, ok. Te puede convenir el plan individual, ok. Acá tenemos las funciones que tiene este plan. También tenemos lo que es el plan profesional, en donde tú pagas una mensualidad fija de $39.99 al mes, ok. Y aquí Amazon te dice que es ideal si vendes más de 40 unidades por mes, quieres anunciar tus productos, hacer publicidad dentro de la plataforma y quieres reunir los requisitos para aparecer en la parte superior de las páginas de detalle del producto. También puedes usar herramientas de venta avanzadas como la API, reportes, y vender tus productos en categorías restringidas. Y abajito podemos ver también las demás funciones que incluye este plan. Ahora, mi recomendación es que si realmente tú quieres ir en serio con esto de vender en Amazon FBA, que desde un principio ya contrates este plan profesional, que son $40 mensuales, aunque todavía no tengas ventas. ¿Por qué? Porque no vas a estar limitado. Sinceramente, con el plan individual
parece barato entre comillas, pero al final te sale mucho más caro, ya que vas a estar muy limitado. Entonces mi recomendación es siempre contratar el plan profesional. Dentro de tu inversión, pues ya tú tienes que tener planeado el costo que vas a estar pagando mes con mes. Ahora, lo siguiente es abrir tu cuenta en Amazon FBA, pero hay unos requisitos que tienes que conocer para que puedas abrir tu cuenta. Recuerda que todos estos requisitos es importante que tú ya los tengas a la mano, ¿ok? Para que pues puedas hacer el proceso de forma correcta. Entonces aquí pues Amazon te pide que tengas lo que es un número de cuenta bancaria y número de ruta bancaria. También una tarjeta de crédito válida, importante, de crédito, no de débito, ¿ok? También documento nacional de identidad de tu país para que puedas comprobar en este caso que pues todo es 100% real. Después tenemos lo que es la información fiscal. Recuerda que esto, si tú eres extranjero y estás en Estados Unidos, lo puedes hacer a través de una LLC, ¿ok? Después un número de teléfono, ¿ok? Y listo, con esto ya tú a poder tener tu cuenta de Amazon. Entonces yo te recomiendo que los requisitos puedas tú ya tenerlos a la mano y de ahí ahora sí darle clic en este botón que dice registrarse para que te puedas abrir tu cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cuánto cuesta vender en Amazon? Aquí vamos a estar viendo las tarifas que Amazon te va a cobrar. En total son 4 tarifas, ¿ok? Tenemos lo que son tarifas de suscripción, ¿ok? Que en este caso pues serían los $40 al mes. Este es un pago fijo que a la de a fuerza tienes que pagar, vendas o no vendas, ¿ok? Después tenemos la tarifa de venta, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se cobran por artículo vendido, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vendes un artículo, pues Amazon cobra un porcentaje del precio del artículo, ¿ok? Ahorita vamos a estar viendo lo que es la tabla, acá lo pone en donde dice precios. Vamos a ver lo que son los costos de vender en Amazon, ¿ok? Tenemos lo que son las tablas y esto va ordenado por categorías. Por ejemplo, si tú vendes en la categoría de accesorios para dispositivos de Amazon, Amazon al momento de que tú vendas un producto te quita el 45%, ¿ok? Si tú vendes, por ejemplo, un electrodoméstico, etcétera, pues Amazon te cobra un 8%. Ok, si vendes productos para bebé te cobra 8%, 15%. Si vendes, por ejemplo, ropa y accesorios, un 17%. Computadoras personales, un 8% por cada producto que se venda, ok. Y así tú puedes ir checando esta tabla, porque dependiendo del producto que tú quieras, va a depender la categoría y también el porcentaje que Amazon te va a retener por pues el simple hecho de que estás utilizando la plataforma. Después tenemos lo que son las tarifas de envío, y aquí Amazon dice que pues cuando gestionas los pedidos por tu cuenta se aplican las tarifas de envío de Amazon, ¿ok? Esto es válido para Amazon FBM. Recuerda que vamos a estar utilizando Amazon FBA, pero en dado caso que tú mandes los productos sin utilizar la logística de Amazon, te van a cobrar esta tarifa. También tenemos tarifa de logística de Amazon FBA. En este caso, ahora sí, pues vas a estar viendo lo que son las tarifas, que de hecho lo tengo aquí, como puedes ver está aquí abajito, tarifas de gestión de logística, y también va a depender en este caso de qué producto tú vendas, ok. Ahí dice que son para productos que no son ropa y accesorios, y esto va por el tamaño de la caja, las dimensiones y también por el peso. Te ponen lo que sería el precio. Está el tamaño estándar, ok, el tamaño superior y el tamaño grande. Y aquí puedes ver, por ejemplo, también esta tarifa de logística de Amazon para ropa y accesorios, esta tarifa de Amazon para productos pequeños y ligeros de logística de Amazon. También tienes que ver qué tipo de producto tú tienes para ver en qué categoría está. Por ejemplo, si tú vendes memorias USB, pues obviamente estaría en esta, ok, porque son productos pequeños y ligeros, ok. Entonces aquí vas a estar viendo lo que son los precios, depende del tamaño en la cajita que se mande o también en el sobre, ok. En el caso de si vendes memorias USB, pues sería el más pequeño, ok, y ahí Amazon te indica lo que sería el precio. También vamos a ver todo esto en una herramienta que te saca ya de forma automática cuánto va a ser aproximadamente
de todas las tarifas, ¿ok? Entonces amigos, pues eso serían todas las tarifas de Amazon que Amazon te va a retirar de forma automática cada vez que vendas un producto. Lo único que vas a estar pagando de forma mensual pues es la suscripción del plan profesional, y de ahí en fuera si vendes algún producto pues ya sería en donde te van a estar quitando las tarifas que vimos anteriormente. Ok amigos, entonces supongamos que tú quieras vender un producto en la plataforma de Amazon FBA y hay que comprarlo en AliExpress o en la plataforma de Alibaba, ok. Lo que tienes que checar es que lo puedas tú comprar a buen precio y después sacar lo que serían las ganancias descontando todas las tarifas que tiene Amazon, para ver si al final te puede dejar una ganancia y es conveniente que vendas ese producto, ok. Entonces si tú eres principiante, yo te recomiendo comenzar aquí en AliExpress, ok. También te voy a enseñar cómo usar Alibaba más adelante. Entonces aquí en el buscador vamos a poner el producto que queramos comprar. Por ejemplo, dispensador de jabón automático, ok. Ahí como puedes ver ya lo he puesto y me comienzan a aparecer lo que serían primero que nada anuncios, porque es un producto que se ha estado vendiendo muy bien, y también resultados orgánicos, ok. Esto ya sería resultados orgánicos. Entonces aquí tú puedes ir viendo qué proveedor te puede quedar mejor, primero que nada para que compres la muestra, ok. Por ejemplo, este producto de aquí, pero sinceramente está un poco caro, ok. Entonces aquí vamos a ir checando para ver qué producto nos puede convenir a nosotros, que esté a buen precio para que le podamos sacar una ganancia. Por ejemplo, este cuesta $139, este cuesta 687, y así amigos vamos a estar buscando algún producto que tú veas que está a buen precio. Entonces amigos, aquí como puedes ver, yo le di clic por ejemplo a este que tengo aquí y me está saliendo el producto en $10.25, ok. Y acá abajo me dice que tiene 1% de descuento, ok. Pero aquí como puedes ver está diciendo que tiene 5% de descuento adicional si llevas 3 unidades o más, ok. Entonces aquí también te está diciendo cuántas unidades hay disponibles, lo cual está muy bien, porque si tú quieres comprar 100, 200 piezas lo puedes hacer. Recuerda que lo primero obviamente es comprar la muestra, que te llegue a tu domicilio, que tú revises que está excelente el producto, y ya después vienes aquí y vuelves a comprar ahora sí 50, 30, 40 productos, los que tú quieras, para proceder a venderlos en Amazon, ok. Ahora supongamos $10.25, ok. Vamos a sumarle lo que es el descuento de 5% para ver en cuánto saldría. Entonces aquí lo importante en lo que tú te tienes que fijar sería en esto que dice servicio protección al comprador de 25 días. ¿Qué quiere decir? Que te llega tu producto, tienes 25 días para checarlo, que esté todo correcto, y una vez que esté todo correcto, ahora sí avisas para que AliExpress le pague el dinero al vendedor, ok. Entonces súper importante que tenga esto del servicio de protección al comprador, ok. También acá tenemos lo que es el envío gratis, importante, de preferencia que si vas a comprar este tipo de productos que ya traigan el envío para que puedas ahorrar más dinero. Si tú le das clic aquí, como puedes ver, tienes dos opciones que las dos son gratis, ok. Si tú le das clic abajo más opciones, van a haber opciones que te van a costar. Por ejemplo, este cuesta $4, este 40, y ya no te conviene, ok. Entonces puedes elegir entre estas dos que son gratis. Y algo muy importante, aquí dice seguimiento de pedido disponible. Importante que tenga esto para que tú puedas ver lo que es el código de rastreo y ver por dónde viene tu pedido. De lo contrario no lo vas a poder hacer, ok. Súper importante. Una vez dicho todo esto, ahora sí pues simplemente procedes a hacer la compra del producto. Aquí simplemente le das clic en comprarlo, pero antes recuerda que hay que hacer los cálculos. Te vienes aquí a Amazon, sell.amazon.com, y aquí donde dice precios, ok, tenemos esto que dice calculadora de tarifas de Amazon. Le das clic y es importante que accedas a esta calculadora. Simplemente le das clic en probar la calculadora, continuar como invitado, y aquí tienes que seleccionar la tienda donde tú planeas vender el producto. Por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí vas a buscar el nombre del producto que tú quieras vender. Recuerda que este sería dispensador de jabón automático, ok.
lo escribes, le das clic en buscar y te van a aparecer varios productos. Tú tienes que seleccionar el que más se asemeje al que tú quieras vender, porque no necesariamente vas a vender ese mismo. Ok, entonces vamos aquí a seleccionar uno y por ejemplo aquí ya seleccioné este. Ok, como puedes ver igual es color blanco y el que tenemos acá pues también puede venir en color blanco, etcétera. Entonces como puedes ver este se está vendiendo en 28,8 dólares. Ok, supongamos que tú lo quieres vender en 27 dólares, ahí simplemente lo modificas, le pones 27 dólares y esta herramienta ya te va a calcular todo de forma automática. Entonces yo te explico, aquí tenemos lo que son las tarifas de Amazon, que serían 5,4 dólares que te van a estar descontando. Ok, después son las tarifas de logística, 5,51 dólares, y el costo de almacenamiento 0,07 dólares. Eso es todo lo que te van a estar descontando por cada producto que tú vendas. Ok, entonces aquí también de enero a diciembre es un costo, de octubre a diciembre es otro costo. Ok, y acá abajito hasta lo último, como puedes ver, dice costo por unidad y tiene 10,62. Esto quiere decir que 10,62 dólares es todo lo que serían las tarifas que te va a estar cobrando Amazon, el total de las tarifas. Ok, y después aquí tenemos estimación de ventas, es decir, por cada producto que tú vendas tienes un beneficio neto de 16,38 dólares. Ok, y aquí te pone el margen neto, pero recuerda que a este beneficio neto pues le tienes que descontar lo que sería cuánto te salió el producto. Entonces supongamos que el producto te haya salido 10 dólares, 16,38 menos 10 dólares, es decir, te va a quedar una ganancia de 6,38 dólares. Ok, como puedes ver, tú puedes decir es que no es mucha ganancia. Bueno, pero te aseguro que si tú vendes, por ejemplo, 100 productos de estos, ahí como puedes ver 1637,69, le descuentas cuánto te salió el producto y puedes darte cuenta que ahí va aumentando tu ganancia y aparte vas a estar ganando experiencia. Ok, aquí lo importante es, al principio quizás no vas a estar ganando muchísimo dinero, pero vas a ganar experiencia y vas a ver qué productos se te van vendiendo más. Ok, lo interesante de esto es que tú puedes comprar, por ejemplo, 30 piezas de este producto, 20 piezas de otro producto, 10 piezas de otro producto, 30 de otro producto, y puedes tener muchos productos que se vendan para ver cuál es el que se vende más y después ahora sí comenzar a comprar mucho más productos. Entonces esto es lo interesante de hacer arbitraje aquí en Amazon. Y bueno amigos, regresando a lo que es AliExpress, en cuanto tú le das clic al botón de comprar, como puedes ver, simplemente acá vas a agregar tu dirección de entrega para que te llegue el pedido y el método de pago. Lo que es el método de pago, puedes tú pagar con tarjeta de crédito, débito o con PayPal. Ok, prácticamente acepta la mayoría de tarjetas y sin ningún problema se hace el pago. Y aquí pues viene lo que sería el producto y por último pues simplemente le das clic acá en este botón de PayPal o tarjeta de crédito débito para que ya puedas hacer tu pago y listo. Con esto ya te van a estar enviando tu producto de forma rápida para que te pueda llegar a tu domicilio y puedas probar ese producto. Una vez que lo pruebes y ves que todo está bien, ahora sí procedes a comprar 30, 40 productos para venderlos en la plataforma de Amazon FBA. Ahora amigos, la otra plataforma en donde tú también puedes comprar productos es en Alibaba.com. ¿ok? ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, al momento de que tú entras puedes crearte una cuenta dándole clic a esta personita, dice Join Free, le das clic y rellenas el formulario para crearte la cuenta. ¿ok? Entonces vamos, por ejemplo, supongamos que queramos checar también el mismo producto anteriormente, dispensador automático de jabón de espuma, y yo te recomiendo ponerlo todo en inglés y en dólar, ya que se encuentra toda la información más completa. Ok, aquí ya lo traduje y simplemente lo pegas aquí en este buscador. Ok, y le das clic en buscar para encontrar los productos. Ahí como puedes ver nos empiezan a aparecer productos, pero es súper importante que aquí tú puedas filtrar la búsqueda. Ok, primero que nada activar el filtro de Trade Assurance, que eso significa que cuando tú le compras a un proveedor, lo que es el dinero se lo va a estar quedando lo que es Alibaba. Ok, y cuando el producto te llegue a tu domicilio y tú confirmes que te ha llegado, ahora sí lo que es Alibaba le va a estar liberando el dinero. Entonces
prácticamente Alibaba te va a estar protegiendo, muy importante. Y después tenemos esto de proveedor verificado, que quiere decir que una empresa internacional ha verificado toda la documentación y certificaciones del proveedor para decir que es confiable. Ok, esos dos filtros son los más importantes, y aquí ahora sí, ya con los filtros podemos comenzar a buscar los productos que nosotros queramos. Ok, por ejemplo, acá tenemos este producto, y algo muy importante, como puedes ver, este dice que está verificado, 8 años en la plataforma y 2 diamantes. Estos diamantes naranjas significa que el producto ha tenido buenas ventas. Lo máximo son 5 diamantes naranjas, con uno que tenga el proveedor está muy bien. Lo que es los años en la plataforma, yo te recomiendo de 4 años para arriba. Ok, entonces puedes seguir buscando. Por ejemplo, supongamos que tú quieres comprar este producto. Yo no lo compraría porque solamente tiene 3 años, entonces no me arriesgaría con proveedores que son muy nuevos en la plataforma. Ok, aquí tú puedes seguir buscando y ver cuál proveedor te pueda convencer. Recuerda que por lo menos vas a cotizar con 5 o 10 proveedores para ver pues cuál es el que te da un buen precio, etcétera. Ok, por ejemplo, acá tenemos igual este otro, 9 años, pero no tiene ventas, entonces igual pasaríamos del proveedor. Ahorita voy a estar buscando un producto para enseñarte cuál podría ser una buena opción. Por ejemplo, tenemos este producto de aquí, y como puedes ver está verificado y 10 años en la plataforma, 4 diamantes, lo cual me parece bien porque pues se ve que es una empresa que ya tiene experiencia y además tiene ventas. Ok, entonces si me interesa este producto, simplemente le doy clic y se me abre lo que son las especificaciones del producto, donde yo tengo que ver toda la información. Aquí aparece el video, también aparece el producto, cómo es el producto, etcétera. Todo esto tú lo tienes que leer al detalle para que no tengas ningún problema. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos que si tú compras de 1 a 500 piezas, te sale en $5.50. Sinceramente es un buen precio, ya que tú lo puedes revender hasta en $25, $23. Ok, y dependiendo cuántas piezas lleves, el precio, como puedes ver, va bajando. Y también quiero decirte que hay proveedores que todavía te pueden manejar un precio menor, solamente que después de que tú hagas varios pedidos. Ok, recuerda, igual lo mismo que AliExpress, lo primero que vas a hacer pues es comprar una muestra. Ok, en el caso de la muestra, acá ellos te están diciendo que una muestra vale $15. Ok, entonces es lo que tú tendrías que pagar de la muestra para que te lo pueda mandar a tu domicilio y tú checar lo que sería el producto, que sea de calidad. Ok, y también acá te están diciendo el tiempo de producción. Ok, que se va a llevar 7 días si pides de 1 a 500 piezas. Ok, serían 7 días para que te lo envíen. También acá, como puedes ver, dice customization. Tú puedes poner lo que sería tu logo. Ok, aquí lo interesante es que desde una pieza puedes mandar a poner tu logo, lo cual está muy bien porque hay muchos proveedores que te piden de 100, 200 piezas para que tenga el logo. Entonces este caso está muy bien porque desde una pieza ya puedes tener tu logo, en dado caso que te llegara a interesar más adelante lo que es tu marca privada en Amazon. Ok, aquí tenemos los detalles de la compra. Recuerda que aquí nos aparece esto, que está protegido por Trade Assurance, muy importante que lo puedas verificar. Y aquí abajito pues tenemos todo lo que sería el detalle de los productos, que es importante que tú puedas leer cómo está hecho, de qué material, etcétera. Acá si seguimos bajando viene todas las especificaciones, etcétera. Súper importante. Ok, y como puedes ver pues acá de nuestro lado derecho tenemos el nombre de la compañía y ahí dice que es Custom Manufacturer. Esto quiere decir que es una fábrica. Ok, que ellos mismos fabrican los productos. Si tú quieres ver más información de este proveedor, le das clic aquí y aquí te va a aparecer todo lo que sería el catálogo de productos, etcétera. Acá arribita nos está diciendo 10 años en la plataforma, que tiene buenas ventas. Te está diciendo lo que es el store del rating, que tiene 4.7 de 5, lo cual está bien. 98.8 on time delivery, es decir, las entregas que si las hace a tiempo, te responde en menos de 2 horas. 280,000 online review y 47 personas que están trabajando. Ok,
lo cual está bastante bien, ok. Entonces aquí también tú puedes ver los productos que ellos ofrecen, productos, ver todas las categorías y vas a estar viendo los productos que también ellos manejan en dado caso que te interese comprar cualquier otro producto. Entonces de esta manera es como tú puedes comprar aquí en esta plataforma de Alibaba, ok. Recuerda que para que tú puedas ya comenzar a negociar con el proveedor, le das clic aquí donde dice contra suplir, se te va a abrir una ventana del chat del Messenger para que tú puedas iniciar la conversación. Aquí, como puedes ver en esta ventana del chat, tú le vas a estar escribiendo al proveedor todo en inglés que te pueda cotizar las piezas que tú quieres comprar, ok. Obviamente ya después de haber comprado la muestra. Entonces si tú quieres que te cotice 100 piezas, 200 piezas, 50 piezas, ya va a depender de ti. Recuerda que todo lo que tú vayas a hacer de negociar, etcétera, tiene que ir escrito en este chat para que cualquier detalle Alibaba también te pueda proteger. También la cuestión del pago, igual te lo van a estar enviando aquí por este chat. Ahorita te lo voy a estar enseñando. Por ejemplo, acá tengo este enlace que tú ves aquí y este es un enlace de pago de una negociación que ya se hizo. Es así mismo como te lo van a estar mandando a ti. Simplemente le das clic y te va a mandar a esta ventana que estamos viendo aquí, donde vas a seleccionar lo que sería tu método de pago. Puede ser PayPal, tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay o transferencia bancaria. Ok, las que más recomiendo es esta de PayPal y con tarjeta. Sale después de tu lado derecho, pues vas a estar viendo que está protegida la orden por Trade Assurance, que es muy importante. También vas a ver el producto que te está vendiendo el proveedor y aquí donde dice ver detalles te va a aparecer lo que es el costo de envío, ok. Es importante que verifiques que pueda coincidir con lo que te dijo el proveedor, ok, y te lo van a estar sumando. Recuerda que también hay una comisión por parte de PayPal y al final te van a estar dando el total y tú ya vas a poder pagar, ok. Y listo, de esta manera te van a estar enviando tu producto y también recuerda que el código de rastreo te lo van a enviar por chat para que tú puedas agregarlo también a Amazon y ya puedas ir viendo por dónde va tu paquete al momento que llegue pues a los almacenes de Amazon FBA. Entonces amigos, esta es la plataforma de Amazon Seller Central por dentro. Y así es también como tú lo vas a estar viendo, ok. Recuerda que Amazon luego está haciendo actualizaciones. Entonces aquí dice nueva página de inicio. Si la quieres activar, ok, por defecto te va a aparecer desactivada, pero si tú la quieres activar, pues simplemente le vas a dar clic aquí, nueva página de inicio, le das clic, ahí se encendió y vas a estar viendo el nuevo panel que sinceramente no cambió mucho, pero pues así lo tienen los de Amazon, ok. Lo más importante donde vamos a estar trabajando pues es acá en estas opciones de estas tres rayitas. Si tú le das clic aquí, tienes todo lo que son estas opciones: el catálogo, inventario, precios, pedidos, etcétera. Sale lo que es el catálogo. Aquí tú puedes agregar tus productos, agregar productos con archivos, completar tus borradores, ver solicitudes de autorización. Recuerda que te dije que cuando tú quieres hacer arbitraje, hay empresas que te van a estar pidiendo autorización para vender ese producto. Sale, mejorar la calidad de los listados, cargar imágenes, cargar, administrar videos, administrar documentos de producto, etcétera. Todo lo que es la cuestión de productos, etcétera, lo ves desde el apartado de catálogo. Después tenemos lo que es inventario. También aquí toda la cuestión de enviar los productos a los almacenes de Amazon. También si utilizas FBM, también desde aquí lo ves absolutamente todo. Administrar todo el inventario, administrar productos gestionados por el vendedor, o sea FBM. Venta internacional, si tú envías tus productos por ejemplo de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, también aquí lo puedes administrar. Gestionar citas de logística de Amazon, en dado caso que hayas hecho la cita, la puedes cambiar de día, etcétera. También acá vemos logística de Amazon FBA, administración de inventario de logística de Amazon, ok, solamente los productos que vas a estar enviando tú a las bodegas de Amazon, planificación de inventario, administración de envíos de logística de Amazon. Después tenemos esto de precios, igual los estados de los precios, administrar los precios, configuración automática de precios, etcétera, ¿sale? Generalmente vamos a estar trabajando aquí arribita en estos tres que son los más importantes cuando iniciamos, ok. También está lo que es la publicidad,
lo que es la tienda. Tú puedes hacer una tienda dentro de Amazon para que se pueda ver bonito los productos que tú tengas, el catálogo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú quieres agregar un producto para vender en arbitraje, tenemos aquí, por ejemplo, este buscador en donde tú ya de forma rápida vas a buscar el producto que tú quieras vender. Por ejemplo, dispensador automático de jabón. Ahí, como puedes ver, ya le di clic para que se empiece a buscar, y aquí tenemos varios productos, ok, que se están vendiendo en Amazon. Y como puedes ver, lo que yo te comentaba, si tú quieres hacer arbitraje vendiendo el mismo producto, tienes este botón a tu derecha que dice solicitar autorización de venta. Ok, entonces si tú quieres vender este mismo producto, le das clic aquí, se te abre otra ventana y aquí Amazon te está diciendo los requisitos que tú necesitas para vender este producto. Solicitud de autorización de venta, necesitas autorización para vender, ahí te está diciendo que, y para que veas si te lo van a autorizar, le das clic en este botón, solicitar autorización, para que ya de esta manera pues puedas tú aplicar a vender a este producto. Van a haber empresas que sí te dejen vender y otras empresas que no. Entonces lo primero obviamente pues es que ya tengas autorización, como te lo comenté al principio. Y como puedes ver, tenemos este otro producto que quizás no es lo que vamos a vender, pero quiero enseñarte el ejemplo. Aquí, como puedes ver, nosotros lo podemos vender sin pedir autorización, ok. Aquí Amazon te dice selecciona un estado, obviamente nuevo, y después le das clic donde dice vende este producto para que tú ya puedas comenzar a vender el producto, ok. Pero la mayoría de productos tienes que pedir autorización para poder de esta manera pues revender el producto. Y bueno, amigos, por último quiero recomendarte que si tú quieres aprender más acerca de este gran negocio de Amazon FBA, te recomiendo mi curso, que está muy completo. Vas a tener un cupón del 50% de descuento en el primer comentario por si te interesa. Vamos a estar hablando a lo largo de varios módulos, te voy a estar enseñando cómo es el proceso para que tú puedas comenzar a vender en Amazon paso a paso, así que por ahí te dejo el enlace. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. De verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta, me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas, puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.